que los seres humanos, sea cual fuera la categoría social, son seres humanos. Y por el hecho de ser seres humanos, tienen derechos. Cierto. Eso es el caso de la Revolución Francesa. Pero mi Nokia Phone. Ahora, la Revolución Francesa pone de manifiesto, uno, las ideas de la Ilustración y del empirismo inglés, lo del racionalismo de Kant, ¿no? Entonces, la consecuencia inmediata que va a traer la Revolución Francesa no es tanto el movimiento armado, sino es todo un movimiento y todo un cambio social, ideológico. Se caen todas aquellas ideas monárquicas, ¿no? Y se empieza a cambiar, o hay un proceso de cambio social que tiene que ver de pasar de una monarquía a pasar al capitalismo. Del rey al burgués. Pero resulta que el burgués necesita del pueblo, pero el pueblo pues, lo que está sumido en ignorancia. Entonces lo que va a hacer el rey, en este caso el burgués, es facilitarle en el sentido educación, para que entonces se vea al rey como al burgués como el protector, ¿no? El que da, pero acá no recibe. Entonces se da esta relación, que dice Marx, el capitalismo, las fuerzas de producción o los modos de producción con la fuerza de trabajo. La idea principal de la Revolución Francesa va a ser la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Esta declaratoria es decir, por el hecho de ser seres humanos, todos tienen derechos. En primer lugar, libertad. Todos tienen libertad, entonces se rompe el silencio, se colapsa. Número 2. Aparte de esto, se dice que todos los seres humanos tienen la capacidad de poseer, de posesión, en este caso de tierras, de tener una tierra. Pero además, aquí lo interesante del caso, todo el mundo tiene derecho a decir y expresar lo que quiera. O sea, libertad de expresión. Y por si fuera poco, también por el hecho de ser humano, tengo la libertad de ir y venir por donde me plazca. Libertad de tránsito. Entonces, vean ustedes, estamos hablando prácticamente del nacimiento de los derechos humanos, 1776. Bueno, con esto automáticamente cambia el pensamiento ideológico y la forma de impartir o de hacer política, se rompe la monarquía y se establece la burguesía. Pero también resulta que cambia su sistema político. Bueno, de la República, y para hablar de la República tenemos que hablar en efecto, como dice, ¿verdad? César, digo democracia, democracia. Ahora vean ustedes, si hay una república, si hay una democracia, quiere decir que todos tienen la capacidad, ¿no?, de decidir quién desea que los gobierne. Ahora, para poder gobernar a esta nueva sociedad, se requiere de un elemento importante. Es una constitución.
O sea, que hay un conjunto de leyes que rijan la vida de estas personas en sociedad. Entonces, estos elementos importantes de república, democracia, constitución, van a ser un parteaguas junto con esta situación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque entonces, automáticamente a partir de Europa, va a empezar a impactar a los diferentes continentes. Ejemplo. Claro que sí. Sí. Por supuesto que sí. Los que se enteran. Entonces se enteraron también. Estados Unidos y Norteamérica, algunos de ustedes eran colonias inglesas que estaban en conflicto, 13, y a partir de este antecedente es que estos ingleses empiezan a generar o empiezan a hablar de estados autónomos. Resulta que estas tres colonias tienen que ser independientes, pero sin embargo tienen que formar una entidad, o sea, una república. Y además esta república debería ser regida por una constitución, por un cúmulo de leyes. ¿Se volverían como unos estados? ¿Vale? ¿Se volverían como estados? Así es. Si se dan cuenta, a partir de esta situación se empiezan a jalar elementos similares con la Constitución de Estados Unidos y obviamente con la Constitución de la República Mexicana. Son muy similares. Pero antes de eso, España también empieza a cambiar. Y resulta que por ahí se colapsa la monarquía, está tan variante, y empiezan a generar ellos mismos su propia constitución, que va a ser la Constitución de Cádiz, que es muy semejante a la Constitución de 1814. Pero bueno, ya me daré mucho. Estados Unidos de Norteamérica empieza a formular su independencia. Logra independizarse y se crea un nuevo estado, en este caso, un nuevo estado-nación. Número 3. ¿Qué pasaba en Europa, independientemente de la Revolución Francesa? Napoleón se lo estaba cargando. Resulta que Napoleón Bonaparte empieza a acrecentar su poder militar en principio de cuentas y después en expansión territorial. Lo que va a hacer para poder doblegar a las demás, a las demás potencias, ¿no?, que tenían poder sobre Europa, lo que hace es generar un bloque. Pero eso nomás fue para Inglaterra. Por eso se comió España y Portugal. Sí, ¿cómo es eso? Un bloque intercontinental. Entonces, hace un bloqueo en ruta comercial, cierra e invade. En primera instancia, lo que va a hacer es invadir Portugal. Invade Portugal. En segundo término, lo que va a hacer es, como está, dirían por ahí, un topo pegado, España, no se pasa. Pero en este caso, obviamente el rey de España, Carlos IV, ¿verdad? ¿Cuarto o quinto? Carlos IV le dice a su hijo: pues, ¿qué te crees, hijo? Pues ya viene Napoleón, ya llegó. Te dejo el poder. Te dejo el poder, ¿no?
te van a joder. Carlos IV le aplica el poder a su hijo, Fernando VII, se lo cede, ¿no? Eso es aplicar, ceder. Y entonces cuando llega Napoleón Bonaparte, Fernando VII pues hace la propia, ¿no? Se lo aplica a Napoleón Bonaparte. Le aplica el poder. Ahora, ven ustedes, a partir de esta situación de la invasión y la expansión napoleónica, va a impactar directamente en la Nueva España. Porque resulta que los criollos, no todos, estaban metidos en el ejército, otros estaban metidos en la iglesia, les empieza a llegar información, ¿no? En primera instancia de la Revolución Francesa, en segundo lugar de la nueva creación de este Estado-Nación, que además están regidos por una constitución política. Y por si fuera poco, su rey, Fernando VII, había colapsado. Una pregunta, ¿qué dice ahí? Arriba. Invadió Portugal. No. Invadió, abdica. Bueno, resulta que impacta la Nueva España. ¿Cómo la va a impactar? La Nueva España lo que va a buscar rápidamente es empezar a independizarse de la corona. Porque resulta que si había invadido la corona, España, por ende, o sea, por consecuencia, tenía poder sobre las colonias de la corona. Entonces los criollos, acuérdense ustedes que eran los que tenían el poder de la educación, se les había relegado de puestos administrativos importantes y a cambio de eso les habían dado educación. Les dieron la herramienta más importante que hay en ese momento y que hay está tratando. Con la llegada de los conocimientos sobre la Revolución Francesa, sobre la independencia de las 13 colonias, estos hombres van a empezar a generar conflictos, rebeliones, pero son rebeliones que están ocultas. Empiezan a elaborar conjuros al interior de iglesias, al interior de casas, ¿no? Que estaban disfrazadas. De tertulias, ¿no? Tertulias. ¿Qué es una tertulia? Simple, sencillamente es una reunión para, chacotear, bueno, no. Por debajo de la tertulia estaban haciendo una conspiración. La situación era disfrazar esta conspiración a modo de que, no sé, vamos a predicar sobre Dios. O vamos a echarnos un café y platicamos sobre las ideas filosóficas de Dios. ¿No? Eso era una tertulia. Pero el fondo era esa conspiración de rebelarse en contra del virrey. Esa era una, pero bueno. A nivel interno, ¿qué sucedía? Resulta que la Nueva España estaba sumida en esclavismo, en explotación. Y resulta que el poder nada más lo tienen unos cuantos, ¿no? Resulta que en esta situación también había problemas políticos, sociales. Entonces, al interior de la Nueva España
y mestizos, no es cierto, negros y indígenas, empiezan a generar levantamientos, conflictos al interior de las minas y al interior de las haciendas. Esta situación ya había generado que empezara a crecer esa parte de la cafetería. Esto, más la parte externa que venía de afuera, para la circunstancia, se conjuntó muy bien para que entonces se prolongara el levantamiento normal, porque no quedaba de él. ¿Sí? Entonces resulta que estas conjuras son 3. La primera conjura se da en Valladolid, centro de la República. El objetivo primordial era desconocer al virrey y de declarar la independencia de la Nueva España y reconocer a Fernando VII como único rey y heredero. Se organiza la conjura, se descubre, se disipa, se rompe. Segundo, le voy a poner fechas. 1800, 14, 15. Se disipan los insurgentes, se vuelven a reunir y el objetivo es pedir apoyo en armamento, municiones, y el apoyo más cercano pues obviamente viene acá, Estados Unidos, ¿no? Y seguían bajo el mismo tenor, desconocer al virrey y generar la independencia de la Nueva España. Se descubren, matan a algunos y se deshace. Posteriormente viene la de Querétaro, en donde se reúne de manera oculta en la casa del corregidor de Querétaro. Al darse cuenta el corregidor de Querétaro que es una rebelión en contra del virrey, así que sencillamente dice: se me queda usted, les doy chance de que generen su rebelión al interior de mi casa, pero si los descubren, yo ni los conozco. Y resulta que en lugar del corregidor, entonces, la corregidora, que tenía ideas revolucionarias, entra a la grada y empiezan a generar el conflicto. Dicen estos hombres que el conflicto tenía que ser un conflicto armado y tenía que llevarse aproximadamente en diciembre de 1810. Resulta que por ahí se deja ver, o más bien se llega a oídos del virrey, y este movimiento empieza a moverse, empieza a adelantar sus fechas. Ya no es en diciembre, se pasa a octubre y hasta el último empiezan a capturar algunos insurgentes, algunas personas que están dentro de esta conjura. Entre una de ellas capturan a la corregidora y la corregidora, ¿no?, astuta, le manda una carta a Miguel Hidalgo diciéndole que el movimiento no puede esperar más, que ya hay que levantarse en armas como sea. Y en efecto, septiembre de 1810 se levanta en armas en Córdoba.
Hidalgo, bueno, el hijo de Hidalgo era cura, era medio cura, ¿no? Pero le gustaba el chupe, ¿no? Y le gustaban las mujeres, le gustaba el juego, y andaba de un lado a otro. Bueno, resulta que el cura a las 5 de la mañana repiquetea las campanas de su iglesia, ¿no? Y el pueblo no sabe ni nada. El pueblo va pensando que hay misa de 5, porque la misa llevaba a las 5 de la mañana. Se remolina y resulta que el cura ya está convocando a que se levante en armas, ¿no? Gritando, ¿no? ¡Viva la Nueva España! ¡Viva Fernando VII! O sea, en ningún momento el cura de Hidalgo dijo, güey, viva México, ¿no? Porque fíjense ustedes, ni siquiera hay una concepción o una idea remota de construir una república, de construir una nueva nación. Lo que se quería era hacer a un lado a Napoleón Bonaparte. En cuanto a Napoleón Bonaparte dejara España, otra vez se restituía el poder. O sea, le iban a pedir armas a Napoleón A Fernando VII. para zafarse de él. ¿O cómo? ¿Cómo? No se supone que necesitaban las armas y se las iban a pedir a Francia. No, se las pidieron a Estados Unidos. No, a Estados Unidos. Ah, ya, ok. Ah, ya. Sí, lo que querían es que Napoleón Bonaparte no viniera a invadir Nueva España. Por eso es que dicen, güey, no sé si saben, ¿no? Hay que declarar una independencia momentánea, pero no desconocemos a Fernando VII como único rey. Esa era la situación. Y entonces resulta que aproximadamente 3.000, 4.000 indios empiezan a lanzarse en armas, ¿no? Con las pocas armas que tienen. Sin embargo, empiezan a ganar campañas en contra del ejército del virrey. Y entonces van a avanzar por toda la parte del Bajío, desde Querétaro, y el objetivo era llegar a Guanajuato. Pero pues obviamente el movimiento dura escasamente 3 meses y resulta que es capturado Hidalgo, que era uno de los líderes principales, y lo fusilan y que me le cortan en la cabeza y que le hicieron en la lonja para decirle al pueblo, a ver, todo aquel que esté en contra del virrey, pues ahí está. Se rompe, pero antes de romperse, resulta que Hidalgo ya había escrito una carta a uno de sus cuates, de sus brothers, José María Morelos y Pavón, en el centro de la República, allá en Morelos, y diciéndole, güey, ahí te encargo, sigue con el levantamiento. Bueno, a esta parte del levantamiento en armas se le conoce como Madre, que sube la moto. inicio de la independencia del México. Inicio de la independencia. Pero fue el mismo Facebook de la revolución. No. Está buenísimo. No, pero. Se lo voy a poner. Mike Hidalgo, ¿no? Ah, ese Mike Hidalgo en su Facebook. ¿Sí? Y el Pipi la tiene una mujer. Y le escribe al Pipi, le dice que se ve no sé dónde. Dicen que Pipi la existió, ¿eh? Que fue un güey que. Sí, yo no sé. Digo, ¿yo cómo le hago para salir de aquí? ¿No? Era un minero de escasamente 20 años. Y dice, bueno, si me pongo una pila. No, era un chorro que quería ayudar a personas que les Es que esa hay varias personas ahí medio míticas. Que serán ciertas o no. Pues, quién sabe, ¿no? Necesitamos héroes, profe. Sí, pero es como. Ok, lo que van a hacer ustedes es buscar las siguientes 3 etapas, que es organización, resistencia y consumación. ¿Tienes tarea? Sí. ¿Qué? Van a buscar las etapas de la independencia, que son organización, resistencia y consumación. Características de cada una de estas 3. Aquí ya vimos la primerita, ¿no? Que es el inicio.
Y además el inicio pues, es caótico porque supuestamente lo que mueve a esto son las ideas. Es organización. Organización, resistencia y consistencia. Esas tres. Y aquí se olvidan completamente las ideas de la ilustración.